Desde los albores de la humanidad, la vida ha estado marcada por desafíos implacables y peligros constantes. Nuestros primeros ancestros no solo enfrentaron la hostilidad de la naturaleza y la amenaza de animales salvajes, sino también conflictos entre sí, enfermedades inesperadas y desastres naturales devastadores. A través de los restos fósiles que nos legaron, podemos reconstruir las historias de sus muertes. Historias que no solo hablan de fragilidad y sufrimiento, sino también de resistencia y adaptabilidad. Este recorrido ofrece una mirada profunda y curiosa a las formas más terribles en que la muerte tocó a quienes nos precedieron, revelándonos la compleja trama de vida, lucha y supervivencia que dio forma a la evolución humana. Si los huesos pudieran hablar, contarían historias de horrores en épocas muy remotas. Nuestro relato comienza hace unos 430.000 años en la cueva de Atapuerca, en España, donde se encontró un cráneo de Homo heidelbergensis con 2 orificios simétricos. Al principio se pensó en un accidente o un ataque animal, pero las perforaciones idénticas solo podían explicarse por una agresión intencional. Este hecho representa el primer homicidio documentado en la historia humana. Aunque no se trataba de Homo sapiens, sino de un ancestro lejano, la violencia ya era parte de la vida de nuestros primeros familiares. En Atapuerca, cientos de fósiles muestran señales de violencia, confirmando que la brutalidad y las luchas por recursos han acompañado a la humanidad desde sus orígenes. La escena que nos muestra este hallazgo es impactante: un individuo agredido con una herramienta de piedra de forma contundente y deliberada. Los expertos sugieren que el arma fue usada con un propósito claro, evidenciando comportamientos agresivos complejos en estos primeros humanos. Podemos imaginar el motivo: una disputa territorial, competencia por alimento o conflictos sociales que aún en tiempos arcaicos ya eran parte de la dinámica de supervivencia. Este primer asesinato registrado nos recuerda que la violencia no es una exclusividad de civilizaciones avanzadas ni de historia reciente. Nuestros antepasados ya conocían el conflicto más grave entre humanos, el asesinato, un acto que definiría gran parte de la historia social y la evolución moral de nuestra especie. Además, demuestra que la vida humana, incluso en sus etapas más primitivas, estaba marcada por peligros no solo naturales, sino también provocados por otros humanos. Así, este capítulo nos acerca a una realidad ancestral cruda y perturbadora, donde el instinto de sobrevivir a veces se manifestaba en la destrucción del semejante. La violencia fue, desde entonces, una sombra constante que acompañó el desarrollo de la humanidad, un recordatorio de que la lucha por la vida ha sido tan interna como externa. Nos trasladamos ahora al sur de África, escenario de otra historia inquietante. Allí, los restos de un Homo habilis fueron encontrados con señales de una tragedia doble. Este pequeño humano, que medía alrededor de 1,20 metros, fue atacado primero por un enorme cocodrilo llamado Crocodylus thorbjarnarsoni. Este depredador devoró parte de su pierna, dejándolo gravemente herido. Mientras trataba de escapar o agonizaba, casi al mismo tiempo, fue sorprendido por un felino prehistórico, similar a un leopardo, que le asestó un golpe mortal en el cráneo. Los huesos muestran claramente las marcas de ambos depredadores actuando consecutivamente, o incluso simultáneamente. Este ciclo de ataque refleja las terribles luchas por la supervivencia en un ambiente feroz y peligroso, donde los humanos eran presa frecuente de predadores gigantes. Su pequeño tamaño y vulnerabilidad los exponían constantemente a la muerte violenta, no solo de animales, sino también de circunstancias implacables de la naturaleza. La escena que imaginamos es dantesca: un hombre pequeño atrapado por el río, atacado por un monstruoso reptil, y luego rematado por un feroz felino.
no era un mundo en el que el ser humano dominara, sino uno donde debía luchar y escapar de enemigos mucho más fuertes y violentos. La coexistencia con estas temibles criaturas representaba un constante estado de alarma y peligro. Además, este episodio nos revela algo importante sobre la evolución humana, la capacidad no solo de enfrentar estos desafíos, sino de sobrevivir a numerosos ataques, de aprender y adaptarse para desarrollar técnicas de protección y defensa futuras. La lucha contra depredadores fue un motor clave para el desarrollo de habilidades sociales y cognitivas. Este capítulo nos muestra la fragilidad inicial del ser humano y el hostil mundo en el que comenzó su historia. Aquel Homo habilis fue víctima de una cadena de depredación que evidencia el brutal equilibrio de fuerzas de su tiempo, recordándonos que la supervivencia no era una garantía, sino una dura conquista diaria. En Kenia, hace aproximadamente 1.700.000 años, una mujer Homo erectus sufrió una muerte lenta y dolorosa causada por un enemigo invisible pero mortal, la hipervitaminosis A, es decir, una intoxicación provocada por un exceso de vitamina A. Los análisis revelaron que sus huesos presentaban signos claros de esta enfermedad, como engrosamientos patológicos y hemorragias crónicas, atribuibles a la ingesta excesiva de alimentos muy ricos en vitamina A, probablemente hígado de animales carnívoros. Este caso es importante porque es la evidencia más antigua conocida de intoxicación por vitamina A. La víctima no tenía acceso a ningún tipo de medicina ni conocimiento sobre nutrición, por lo que sufrió una enfermedad desconocida y fatal. Los síntomas que atravesó incluyen fuertes dolores, debilidad extrema, pérdida de cabello y heridas internas graves. Esta intoxicación crónica, que lentamente deterioró su salud, revela no solo la fragilidad orgánica de Homo erectus, sino la complejidad de su dieta y la relación que mantenían con el consumo de recursos animales. El consumo de hígado, organelo con alta concentración de esta vitamina, pudo haberle otorgado beneficios temporales, pero en exceso terminó siendo letal. Además, este episodio muestra que no solo los ataques externos representaban un riesgo mortal, sino que incluso factores aparentemente beneficiosos podían convertirse en veneno. El conocimiento sobre alimentación equilibrada se desarrolló con lentitud y dolor evolutivo. Por último, esta historia nos enseña que nuestros ancestros enfrentaron también enfermedades internas y crónicas, muchas de ellas invisibles para la historia fósil, pero igualmente mortales. La lucha por la vida no solo sucedía en el exterior, sino también dentro del propio cuerpo, un verdadero campo de batalla que influenció el devenir de la especie. Hace aproximadamente 2.8 millones de años, en lo que hoy es Sudáfrica, un joven Australopithecus africanus vivió una muerte súbita y aterradora. Su cráneo, conocido como el niño de Taung, fue descubierto con marcas muy particulares, 2 perforaciones en las órbitas oculares y profundas marcas de garras en el hueso. Estos signos no eran producto de alguna pelea con otro homínido ni de caída accidental, sino de un ataque aéreo, de una enorme ave depredadora. Además, este caso revela la interacción temprana entre humanos y depredadores que hoy parecerían inimaginables y que subrayan la evolución del instinto de alerta y defensa. La evidencia también abre una ventana sobre la ecología de la época, demostrando que no solo los grandes mamíferos cazaban, sino que las aves formaban parte integral de la cadena trófica que afectaba a nuestros ancestros. En suma, la muerte del niño de Taung es una cruda memoria fosilizada de la fragilidad de la vida en la prehistoria, y una muestra de que la supervivencia requería estar alerta ante múltiples peligros, incluidos aquellos que llegaban del cielo.
Esta historia es una lección de cómo el ambiente modeló profundamente la evolución humana, obligándola a ser resiliente frente a amenazas inesperadas. En la isla de Java, Indonesia, hace cerca de 110.000 años, se descubrió un sitio con evidencia de muerte masiva, un cementerio de Homo erectus, que alberga los restos de más de una docena de adultos muertos prácticamente al mismo tiempo. A diferencia de otros hallazgos, los cuerpos no muestran señales de violencia o enfermedad. El misterio está en la causa subyacente del fallecimiento. La hipótesis más aceptada es que un desastre natural, posiblemente un flujo de lodo o una repentina inundación provocada por erupciones volcánicas cercanas, causó el ahogamiento colectivo. Este evento destruyó su hábitat y los atrapó sin posibilidad de escape. La evidencia geológica respalda la presencia de actividad volcánica intensa, que pudo haber alterado drásticamente el paisaje y el ecosistema. Esta tragedia colectiva presenta una imagen impactante de cómo la naturaleza imponía límites definitivos sobre la vida humana. La supervivencia no solo dependía de la habilidad para evitar depredadores, sino también de resistir catástrofes naturales de gran escala que podían acabar con poblaciones enteras de golpe. Además, el hallazgo revela que estos grupos humanos ya llevaban una vida relativamente estable y agrupada, lo que implica cierta organización social. La repentina desaparición de este grupo pone en evidencia la vulnerabilidad, incluso de sociedades adaptadas, y destaca el poder de la naturaleza frente a la evolución humana. Este episodio de muerte masiva es una muestra dramática de que la historia humana antigua está marcada no solo por luchas individuales o en pequeño grupo, sino también por desastres que modificaron el curso de la evolución y la distribución de especies a nivel planetario. En el yacimiento de Zhoukoudian, en China, habitaron los llamados hombres de Pekín, una población de Homo erectus que vivió hace aproximadamente entre 700.000 y 200.000 años. Aunque eran cazadores y recolectores capaces, no siempre fueron los predadores dominantes en su entorno. Un actor principal e imponente en esta historia fue la Pachacrocuta, una hiena gigante que podía superar los 150 kilogramos de peso, y estaba dotada con mandíbulas capaces de triturar huesos humanos con facilidad para acceder a la médula. Los restos fósiles de Zhoukoudian muestran que al menos 28 individuos sufrieron mordeduras de estas hienas, con marcas evidentes de presión y fracturas, y la alarmante cifra del 67% de los huesos encontrados presentan evidencia de ataques de este carnívoro. La hipótesis científica señala que estas hienas usaban las cuevas como guaridas, y no solo eran competidoras, sino que probablemente se alimentaban rutinariamente de humanos, convirtiéndolos en presas directas. Este hecho cambia la percepción tradicional que tenemos sobre el Homo erectus como dominadores absolutos de su ecosistema. En realidad, eran parte de una compleja red trófica y muchas veces estaban al borde de ser cazados. Esta presión constante de depredadores potentes fue uno de los motores para que los homínidos desarrollaran herramientas, estrategias sociales de defensa y refugios más seguros. Poder sobrevivir a los ataques de las hienas gigantes demandaba una gran capacidad de cooperación, alerta y desarrollo cognitivo, aspectos que marcaron la evolución humana en esa época. Cada herida, cada hueso roto o mordido cuenta la historia de esta lucha despiadada por el dominio y la supervivencia dentro de un hábitat hostil. En definitiva, la presencia de estas hienas gigantes nos recuerda que el mundo prehistórico era un lugar feroz con múltiples amenazas, y que los primeros humanos enfrentaron riesgos constantes que ponían en jaque su existencia física y social.
El niño de Turkana es uno de los especímenes de Homo erectus más completos jamás encontrados, datado entre 1.6 y 1.5 millones de años atrás, en la región del lago Turkana, Kenia. Aunque no muestra indicios de heridas violentas, los análisis detallados de sus huesos revelan una historia de sufrimiento prolongado causada por enfermedades. Principalmente, sufría una infección dental grave, con un absceso que se originó probablemente por el apiñamiento o mal alineamiento dental. Esta inflamación se extendió hasta provocar septicemia, una infección generalizada que sin antibióticos es casi siempre mortal. Además, evidencias de problemas de la columna indican la posible existencia de hernias de disco o deformidades que habrían limitado la movilidad y la fuerza del joven. Las condiciones debilitantes habrían deteriorado su capacidad para cazar, alimentarse y protegerse, quizá llevándolo a caer en un pantano o ser víctima accidental de ahogamiento. Su cuerpo fue cubierto posteriormente por cenizas volcánicas, que ayudaron a conservar sus restos excepcionales. La historia del niño de Turkana ilustra la dimensión cotidiana de la mortalidad prehistórica. Además de los ataques violentos de animales o trampas naturales, las enfermedades, especialmente las infecciosas atípicas, eran un enemigo implacable. En un mundo carente de remedios, una infección dental podía devenir en sentencia de muerte. Este caso también aporta información sobre el cuidado social y la organización de estos grupos humanos, puesto que podría indicar que el niño recibió algún tipo de atención, pues llegó a la adolescencia pese a su fragilidad física. Sin embargo, el impacto de las dolencias crónicas demuestra las limitaciones con las que lidiaban. En suma, la biografía del niño de Turkana es un testimonio sobre la enfermedad y el sufrimiento silencioso, tan letales como los peligros externos, y un recordatorio de cómo el cuerpo humano fue moldeado y amenazado por múltiples factores desde tiempos ancestrales. El fin de la era del Homo erectus en ciertos lugares, como la isla de Java, estuvo marcado por tragedias naturales devastadoras. Hacia hace 110.000 años, evidencias arqueológicas muestran que poblaciones enteras sucumbieron en eventos que combinaron erupciones volcánicas masivas, con posteriores inundaciones y flujos de lodo. Estas catástrofes alteraron radicalmente el paisaje y estrecharon los nichos ecológicos disponibles para los últimos representantes de esta especie, arrinconándolos y limitando sus opciones de supervivencia. Se piensa que la interacción letal de estos fenómenos acabó por extinguir poblaciones locales de Homo erectus, aunque no se puede definir exactamente si la causa directa fue por ahogamiento, asfixia por gases tóxicos o aplastamiento bajo la lava y el barro. La importancia de este contexto es enorme, pues muestra el impacto que el ambiente mismo puede tener en la trayectoria evolutiva humana. Mientras que se enfatiza la capacidad de adaptación y resiliencia, estos eventos naturales imponen límites abruptos que ningún desarrollo cultural podría evitar en esos momentos. Este episodio es también una llamada de atención sobre las condiciones precarias en que se encontraba el Homo erectus en sus etapas más tardías, cuando ya competía con especies más modernas, incluyendo Homo sapiens. La fuerza implacable del entorno jugó un papel decisivo en la sustitución y evolución de especies humanas. Así, la devastación natural no solo fue una tragedia individual o de grupo, sino un mecanismo de cambio evolutivo que modeló la historia biológica y cultural de la humanidad. Uno de los grandes aprendizajes que nos dejan las evidencias fósiles es la dualidad constante en la que vivieron nuestros antepasados, al mismo tiempo cazadores y presas. Aunque tendemos a imaginar a los primeros humanos como dominadores absolutos, la realidad era mucho más compleja. Durante millones de años, criaturas temibles como cocodrilos gigantes, hienas colosales, felinos prehistóricos y aves rapaces los acechaban, imponiendo un riesgo constante. En muchos ecosistemas, el Homo erectus y otros homínidos se movían en un mundo donde no eran necesariamente el ápice,
sino parte de una cadena alimentaria peligrosa, sujeta a ataques repentinos y brutales. Esta precariedad vital impulsó el desarrollo de numerosas adaptaciones, el uso y perfeccionamiento de herramientas, la cooperación social para defensa, la mejora en la comunicación y la construcción de refugios seguros. Además, influyó en el comportamiento y en el desarrollo cognitivo, incluyendo la capacidad de anticipar peligros y elaborar estrategias de supervivencia. Esta línea entre cazador y cazado ilustra un equilibrio dinámico y frágil que definió no solo la historia de cada individuo, sino la evolución de nuestro linaje. Entender esta realidad nos permite apreciar la complejidad y dificultad de los entornos primitivos y el enorme esfuerzo que implicó la supervivencia humana. Cada hueso antiguo fracturado o marcado revela una historia de lucha, dolor y resistencia. Desde el Homo heidelbergensis víctima del primer asesinato prehistórico hasta el niño de Taung abatido por un ave gigante, la fragilidad y la fortaleza caminaron juntas. Estos restos cuentan historias que van más allá de la muerte. Nos hablan de la capacidad humana para enfrentar adversidades extremas, adaptarse y superar. A través del tiempo, la fragilidad biológica fue enfrentada con ingenio, cooperación y cambios culturales profundos. El legado de estos huesos es un espejo del pasado que nos enseña sobre la evolución no solo biológica, sino emocional y social. Nos muestran cómo sobrevivimos a depredadores temibles, enfermedades desconocidas y catástrofes naturales, otorgándonos un sentido de identidad ligada a la resistencia continua. Recordar estas muertes es honrar a quienes abrieron el camino para el presente y comprender que la historia humana está formada por capítulos de sufrimiento, pero también por páginas de enorme fortaleza. La evolución no fue solo un proceso de cambios físicos, sino un testimonio de resiliencia frente a un mundo incierto y peligroso. Las huellas dejadas en los huesos de nuestros antepasados son testimonios silenciosos de un mundo crudo y hostil, donde la línea entre la vida y la muerte era frágil y a menudo impredecible. Sin embargo, esas tragedias ancestrales también narran una historia de resiliencia extraordinaria, de cómo la humanidad fue forjada en medio de amenazas constantes, superando ataques, enfermedades y catástrofes naturales. Recordar y comprender estas historias antiguas nos permite valorar el valor y la fortaleza que han caracterizado a nuestro linaje desde tiempos remotos. Más que relatos de muerte, son cuentos de supervivencia que nos unen con nuestro pasado y nos inspiran a afrontar los desafíos presentes con la misma tenacidad.